Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poderlos saludar nuevamente. Y bueno, el día de hoy les voy a explicar un poco más acerca de las teorías de personalidad. Es muy importante que ustedes estén atentos a toda la explicación, puesto que voy a retomar 3 posturas totalmente distintas del objeto de estudio de la psicología. En este caso vamos a retomar la teoría conductista, las teorías psicoactivas y la teoría cognoscitivista, por lo cual tienen que estar atentos a todo el video. Ahora vamos a iniciar con las teorías de personalidad. Estas son interpretaciones personales de la naturaleza psicológica individual y colectiva de la persona, pero no principios establecidos o leyes de la conducta. Podemos juzgar la utilidad de una teoría de la personalidad por su capacidad para describir, explicar, predecir y cambiar la personalidad. Las teorías pueden comprenderse como guías para entender la naturaleza humana, así como para la recolección e interpretación de datos. A continuación, mencionaré las que se consideran las principales teorías de la personalidad, con sus autores y sus postulados básicos. Iniciaremos con las teorías conductistas. En 1913, Watson afirmó que la materia de estudio es la conducta de los organismos, ya que es un estudio objetivo y experimental, porque la psicología debería basarse en lo que se puede observar en forma directa como la conducta. Uno de los principales exponentes fue Iván Pavlov. Él aportó el condicionamiento clásico o pavloviano, que dice que implica cierto tipo de comportamiento reflejo. El organismo aprende a emitir respuestas reflejas a estímulos previamente neutros. ¿Han escuchado el experimento del condicionamiento clásico? Bueno, vamos a observar la siguiente imagen. Como podemos observar, antes del condicionamiento se presenta un estímulo incondicionado, que es la comida del perro, y la respuesta incondicionada del perro es la salivación. Tomemos en cuenta que esta es una respuesta normal. Cuando presentamos el estímulo neutro, que es en este caso el silbato, no se genera ningún tipo de respuesta de entrada. Ahora bien, durante el condicionamiento se produce el sonido con el silbato, mientras se le presenta la comida, produciendo en el perro la salivación. Después del condicionamiento, el sonido que produce el silbato se vuelve un estímulo condicionado, aún sin presentar la comida, por lo que se ha logrado una respuesta condicionada que es la salivación. Posteriormente, Frederick Skinner explicó el condicionamiento operante mencionando que la manera en que el comportamiento afecta al ambiente para producir consecuencias, así como que una consecuencia favorable tiende a repetirse. Es el tipo de aprendizaje en que emiten conductas para obtener recompensas o evitar castigos. Les explicaré el experimento de la caja de Skinner. Él refería que se podían imitar respuestas disponibles y por ende aumentar la probabilidad de que ocurra la respuesta deseada. Los invito a observar la imagen que se presenta a continuación. Skinner diseñó una caja para el condicionamiento operante, en la que colocó a una rata hambrienta. Al inicio, la rata estuvo inactiva, pero gradualmente comenzó a adaptarse, explorando su entorno, por lo que la rata descubrió una palanca que presionaba y le proporcionaba comida. Después que la rata quedó satisfecha, siguió explorando la caja, pero después de un tiempo presionó la palanca por segunda vez cuando tuvo hambre, y nuevamente ocurrió lo mismo una y otra vez. Así que el condicionamiento positivo fue exitoso. Sin embargo, Skinner quiso explicar que también había un refuerzo negativo. En este caso, en lugar de emplear el hambre de la rata, sometió a la caja a una corriente eléctrica desagradable. La rata experimentó la incomodidad por la corriente eléctrica, por lo que comenzó a moverse y golpeó la palanca. Cada vez que golpeaba la palanca, se interrumpía el paso de la corriente eléctrica. Después de un tiempo, la rata ya sabía que tenía que golpear la palanca para evitar el malestar. Si esto lo seguía presentando, se manifestaba como un reforzador. Finalmente, estos fueron solo algunos experimentos entre muchos otros que realizó el conductismo. Ahora vamos con las teorías psicoactivas, que postula que todos los seres humanos estamos conformados por emociones, sentimientos, motivaciones, intereses, actitudes y habilidades. Adaptarnos al mundo que nos rodea por medio de estas características define nuestra forma de hacer.
Sigmund Freud fue uno de los principales exponentes de estas teorías, y él llegó a la conclusión de que la conciencia del ser humano solo constituye una parte pequeña de la mente humana, y plantea una división de los diferentes niveles de conciencia. El consciente es una representación mental que proviene del exterior, es decir, las imágenes mentales que percibimos de la realidad y que está en total contacto con el mundo exterior. Ahora vamos con el preconsciente. El preconsciente son las ideas latentes que pueden volver a la conciencia cuando resulte necesario. La experiencia nos demuestra que cuando percibimos un suceso que ocurre en el exterior, somos conscientes de lo que percibimos. Posteriormente, dicha representación desaparece de la conciencia para convertirse en un recuerdo. Cuando el suceso desaparece de la conciencia, pasa por un preconsciente para formar parte de los recuerdos que son necesarios y útiles para la integración social y la conducta. Finalmente, también nos mostró qué era el inconsciente, y él refería que son las ideas o experiencias latentes que no pueden volver a la conciencia por vía directa o por voluntad propia. Estas representaciones latentes pueden ser tan débiles o fuertes y eficaces hasta el punto de determinar nuestra conducta, manifestándose por otras vías, por ejemplo el sueño, la fantasía o los actos fallidos. La conciencia funciona como adaptadora al medio social y naturalmente tiende a defenderse y a impedir el paso de representaciones que perturben, regulando la aparición de estas por la censura. Asimismo, expresó que la conciencia a su vez estaba formada por 3 sistemas. El ello consiste en todo lo psicológico que se hereda y está presente al nacer, incluyendo los instintos y todas aquellas operaciones que son regidas por el principio de placer y el proceso primario. El yo es el ejecutivo de la personalidad, ya que controla la acción, selecciona los aspectos del medio al cual responderá y decide de qué necesidades deberá satisfacerse y en qué orden. Obedece al principio de la realidad. El superyo es el representante interno de los valores tradicionales, ideales y estándares morales de la sociedad. Este se encuentra fortalecido por un sistema de recompensas y lucha por alcanzar la perfección. Cabe mencionar que este autor, Freud, también aportó las etapas del desarrollo psicosexual y los mecanismos de defensa. El siguiente autor es Jung, y él refiere que la psique abarca todos los pensamientos, sentimientos y otros procesos y estados psicológicos conscientes e inconscientes. Los conceptos que él introdujo fueron los siguientes. El yo. El yo es la mente consciente. El inconsciente personal es una región adjunta al yo, que contiene todas las experiencias que alguna vez fueron conscientes, pero que reprimieron, suprimieron, olvidaron o ignoraron. Y por otro lado, aportó el inconsciente colectivo, que él refería que esta parte era heredada y se manifestaba de la misma manera en cualquier tipo de persona. Otro autor que también aportó a estas teorías fue Erich Fromm, el cual destacó que el hombre tiene 5 necesidades que son únicamente humanas. La primera es la necesidad por relacionarse. El hombre tiene que crear sus propias relaciones, las más satisfactorias en relación con otro ser humano, que le otorgue reciprocidad, responsabilidad, respeto y entendimiento. Otra necesidad es la trascendencia. El hombre tiene una fuerte necesidad de elevarse sobre su naturaleza animal. Quiere llegar a ser muy creativo y una persona muy imaginativa. La pertenencia es la necesidad de sentir que uno forma parte integral de un mundo para sentir que pertenece a él. La necesidad por identificarse es el esfuerzo por ser reconocido como un individuo único, de tener sentido de identidad personal. Y finalmente, la necesidad por un marco de orientación. Es la necesidad de tener una manera estable y consistente de percibir el mundo. Por último, hablaremos de las teorías cognitivas, que son las que intentan explicar los procesos del pensamiento y las actividades estímulo-respuesta. Jean Piaget fue uno de los principales autores de dicha teoría. Él creía que la infancia del individuo juega un papel vital y activo con el crecimiento de la inteligencia y que el niño aprende a través del hacer y explorar activamente.
Él introdujo conceptos importantes como el de esquemas, asimilación, acomodación y equilibrio. Asimismo, también fue el autor que desarrolló la teoría del desarrollo cognitivo. Esta teoría está compuesta por 4 etapas. La primera etapa es la sensoriomotora, que abarca aproximadamente de los 0 años a los 2. Posteriormente viene la etapa preoperacional, que abarca de los 2 a los 7 años. La siguiente sería la etapa de operaciones concretas, de los 7 a los 11 años. Y por último, la de operaciones formales, de los 11 a los 15 años. Muchas gracias por su atención, chicos, y ahora les pido por favor que vayan a la plataforma de Schoology para poder realizar su siguiente misión. Esta misión consistirá en realizar un cuadro comparativo de las diferentes posturas que acabamos de revisar.